Buenas tardes, tutor, compañeros. Mi nombre es Lorenzo Alex Albornoz Carlos, estudiante de la materia Software para Ingeniería. El día de hoy les vengo a explicar cómo desarrollé la práctica número 1. Creé un archivo primeramente. Coloqué los pasos a seguir para esta asignatura. La primera era instalar MATLAB o Scilab, la cual yo tomé la decisión de instalar Scilab porque se me hizo más sencillo y es gratuito. El número 2 de la práctica es realizar el siguiente ejercicio. El primer ítem a desarrollar es manejo de números enteros, el cual el inciso a desarrollar es el siguiente: asigne una variable el valor del año de nacimiento, a otra el valor del año actual y realice el cálculo de la edad de la persona. Para esto yo creo un archivo en Scilab, el cual creé una variable nacimiento y le asigné el año en que nació la persona, y creé otra variable y le asigné el año actual. Luego operé creando otra variable y le asigné la operación aritmética año actual menos nacimiento, y eso me guarda la edad actual de la persona. Probemos. Ejecuto el programa y efectivamente me da la edad. Podemos añadir para que se visualice por pantalla, para imprimir en pantalla la edad actual es los puntos, punto y coma, guardo y ejecuto. La edad actual es 19, para que se vea mejor la parte visual, para poder visualizar el resultado del ejercicio. Seguimos con el segundo ejercicio: manejo de números reales. Asigne una variable el valor del radio de una circunferencia y calcule el área de dicho círculo. Para eso creo otro archivo: calcular área de un círculo. El valor que nos pide es el radio de la circunferencia. Al radio le asigné un valor 6, y para calcular el área del círculo puse la fórmula pi por radio al cuadrado más el área del círculo. Ya como está la variable del radio, esto lo multiplica por pi, esto nos da el valor del radio, y el área del radio es 6, 113.39. Listo. Manejo de vectores. Seleccione un polinomio de grado 3. Este es el archivo que creé para calcular raíces del polinomio. Derívelo e intégrelo a partir de este polinomio. Ese es el polinomio que elegí: 2 por 3 menos 4x. Para calcular la raíz de MATLAB de un vector llamado polinomio, tengo que pasarle los coeficientes según MATLAB de cada término.
2 elevado a la 3, el segundo término elevado al cuadrado de 0 porque no está aquí, el tercer término es menos 4, nos acompaña la x, y la constante 3. Este es el polinomio vector forma, y se aplicó la función propia para calcular las raíces del polinomio. Acá muestro en pantalla el valor, calcular derivada. Aquí pues hay una función preasignada como para inicializar la variable x. La función a partir del polinomio, que sería, se le asigné a la variable y igual al 2x más al cubo menos 4x más 3, perdón. Hay otra función que se llama derivate, que lo que hace esta función predefinida es derivar cualquier función que yo le pase como parámetro, en este caso y lo deriva y lo muestra en pantalla. Para calcular la integral lo mismo, pero aquí lo calculé la calculé definida. También hay una función predefinida que se llama integrate. Le paso los parámetros, la función, la variable independiente, perdón, y el límite inferior y el límite superior. Se le asigna una variable integral y se muestra en pantalla, y probemos. Lista, las raíces son estas tres que uno muestra aquí. La derivada es 4 más 6x y la integral es 1.5. Estoy borrando la pantalla. Perdón. Ok. Vamos con el siguiente ejercicio, manejo de funciones predefinidas. ¿Cómo realicé este ejercicio? En esta parte, manejo de funciones predefinidas, creé otro archivo, y la función predefinida que quise utilizar fueron para calcular la raíz de un número, la raíz cuadrada de un número, el seno de un número y una constante y el coseno, que son funciones predefinidas. La primera es sqrt, entre paréntesis el valor al cual le quiero hallar la raíz cuadrada y se lo asigno a la variable raíz. Después siempre en pantalla el valor, así hago para seno, función predefinida sin, para calcular el seno de la constante, y lo guardo en la variable seno y nos muestra en pantalla. Lo mismo para calcular el coseno. Coseno, se lo asigna coseno, la función predefinida de MATLAB es cos, y le paso el valor al cual le quiero hallar el coseno y lo muestro en pantalla. Probamos. La raíz cuadrada de 4 es 2, seno es de 1 es igual a 0.84 y coseno igual a 0.54. Bueno, tercer realice. Manejo de matrices me faltó. Este ejercicio consta de seleccionar dos matrices de números reales de orden 4×4 y con ello realice la siguiente operación: suma, resta, multiplicación. Con la matriz A calcule la traspuesta, multiplíquela por una constante. Bueno, creamos otro archivo aquí. Manejo de matrices. Creé dos matrices de orden 4×4. La primera era que la sumara, se lo asigna a la variable suma, muestro en pantalla, y en esta parte la resto, muestro en pantalla, en esta parte multiplico las dos matrices, muestro en pantalla. Luego la traspuesta, en Scilab solamente hay que poner
la matriz, en este caso almacené la variable a y hay que poner el signo, este carácter especial. Ya con esto me calcula la traspuesta y la traspuesta se la asigno a una variable y ahí tengo mi otra matriz. Muestro en pantalla y por último esa traspuesta calculada la multiplique por una constante y eso es lo que hago aquí, traspuesta por constante y se la asigno a una variable que se llama constante traspuesta. Muestro en pantalla, ejecuto, ahí está, suma, resta, multiplicación, la traspuesta de a, la multiplicación por una constante. Para tercera práctica, como tercer ejercicio, realice un programa que capture una medida de capacitancia en faradios y la exprese en su múltiplo más adecuado. Y nos muestra un ejemplo, el valor a ingresar y el valor devuelto. Bueno, tenemos otro archivo, calcular capacitancia, listo. El ejercicio enfatiza que la capacitancia hay que editarla, que el usuario tiene que editarla por teclado. Para eso hay una función definida por Scilab input, la cual pues ejecuta el programa y nos muestra un campo de texto donde podemos escribir el valor que queremos asignarle a la variable capacitancia. Luego de eso aplicamos la fórmula para aplicar parte del enunciado, que debemos expresar esa capacitancia en su múltiplo, convertirlo a milifaradios. Para eso multiplico capacitancia 10 elevado a la 3 para convertirlo en milifaradios. Se crea una variable milifaradios y se lo asigno la fórmula aquí. Listo, luego muestro en pantalla el valor que tiene la variable milifaradios y listo. Vamos a probar. Aquí dice qué valor va a tener la capacitancia en faradios. Vamos a probar con este ejemplo, 0,003. Tengo un error aquí, perdón. Ejecuto nuevamente 0.003 y aquí nos hace la conversión, nos dice que 0.003 equivalen a 3 milifaradios. Bueno, un programa que permite ingresar un ángulo interno de un triángulo, determine si es factible construir y el tipo de triángulo, isósceles, equilátero y escaleno. Sí. Para eso se crea otro archivo llamado isósceles, equilátero y escaleno. Hay que ingresar 3 valores, el usuario tiene que ingresar 3 valores, que serían los lados del triángulo, perdón, los ángulos del triángulo. Son 3 ángulos. Creé las 3 variables, ángulo A, ángulo B, ángulo C. Almaceno los 3 ángulos que digite la persona. Y aquí creo una condicional para validar. Recordemos que en triángulo equilátero, cuando los ángulos de los 3 lados son iguales, eso hago en esta condicional, comprobar que eso sea cierto. Si los 3 ángulos son iguales, el triángulo es equilátero. Si no,
creo otra condicional para saber si ese triángulo es isósceles. Recordemos que un triángulo isósceles cuando dos ángulos son iguales y otro ángulo es diferente. Listo. Si no son diferentes, quiere decir que es escaleno. Ejecuto, es el valor de A, ángulo de B2 y C para que sean valores iguales. Voy a borrar un rato. Ejecuto de nuevo, ángulo A2, B2, C2. Perdón, un momentico. Bueno, listo. El valor del ángulo A, el valor son los... Acá nos da el triángulo es equilátero porque todos los lados son iguales. Digitamos nuevamente 3, 3 y 1. Y el triángulo es isósceles porque solamente hay dos ángulos iguales y uno diferente. Listo. Y el último es crear el video y gracias por todo, por la atención. Muchas gracias.